Entre el bien y el mal, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas y dio vida a todo lo que existe, y vio que era bueno. Pero una decisión lo cambió todo. La desobediencia abrió la puerta al dolor, y desde entonces la humanidad vive en una lucha constante entre el bien y el mal. El tiempo pasó y la maldad creció, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿De qué lado estás tú? Bienvenidos a Pregúntale al Doctor Luis Felipe Felipe. Contento de estar aquí en el programa. Así es, así es. Y Humberto, sabes que todo presente tiene un pasado. No existe un presente sin un pasado. Y este programa de hoy, al igual que los tiempos modernos que estamos viviendo en esta época, comenzaron, el día de hoy comenzó hace miles de años atrás. Y esta historia se remonta hace muchos años. Pero fíjense cómo la historia de hace muchos años enlaza con la historia de este día tan interesante. Y dijo Dios, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Todo estaba vacío y en oscuridad, pero Dios habló y en su palabra comenzó la creación. Y miren qué interesante, voy a hablar sobre algo de la creación del Génesis. Algunas palabras muy interesantes, jamás, nunca mencionadas anteriormente. No sé de nadie que la haya mencionado anteriormente, pero fíjense qué interesante, porque dice la palabra que Adán y Eva, que fueron los primeros humanos en la tierra, las dos primeras personas, Adán y Eva, tuvieron un primer hijo. Y ese primer hijo era malo, se llamaba Caín. Tuvieron un segundo hijo que se llamaba Abel. Y el primero mató al segundo. No existía el mal hasta esa época, pero de repente el primer hijo se volvió un asesino. Unas personas que habían visto a Dios en el paraíso, que lo conocían, que conocían el respeto a Dios, porque inclusive Dios los había advertido y habían tenido un castigo, habían sido expulsados del paraíso. Pero de repente uno de ellos ofrece un sacrificio a Dios bueno, que se llamaba Abel, que es el segundo, el más pequeño, y ofrece un cordero, un primer cordero en el primer día del mes, así como Cristo era el cordero. Pero el segundo se pone celoso, el segundo ofrece sacrificios de la tierra. La tierra representa el inframundo, representa a Satanás, y se pone celoso de su hermano. Y dos hermanos criados de la misma madre y criados por la misma madre y el mismo padre, ¿cómo es posible que uno se ponga tan celoso y mató al otro? Caín mató a Abel y la sangre corrió de Abel inocente sobre el piso. Y Caín se puso tan nervioso en ese momento y Dios le dijo, ¿qué hiciste? Y él le mintió, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, no lo sé. Y le dijo a Dios, pero no me mates. Dios le dijo, mataste a tu hermano. Y él le dijo, no me mates. Por favor, que no se entere nadie, que no me persigan y me maten. Dios le puso una marca y para que nadie lo tocase, pero lo castigó y corrió errante por el mundo. Qué interesante, porque fíjense en este relato que voy a documentar ahora, en este momento. Voy a decir algo que tal vez pudiera ser, tal vez pudiera que no, pero para que las personas piensen y van a ver cómo tienen que ver con hoy en día. Y en ese momento, cuando vamos a esa historia, la historia dice que Eva conoció a Adán, y cuando tuvo un hijo con Adán, conocer en la Biblia quiere decir tener un hijo, conocer quiere decir intimidad. Por ejemplo, fíjense qué interesante, cuando David, el rey David, estaba viejo de mucha edad, la Biblia dice que cuando él ya estaba muy mayor, tenía mucho frío y nada lo consolaba, y le pusieron una mujer joven en su lecho para que lo calentara, y él nunca la conoció. Significa que la palabra conocer significa intimidar con la persona. Y en el libro de Génesis, lo que está diciendo es que Eva conoció a Adán y después lo volvió a conocer
una segunda vez. La primera vez que lo conoce, que tiene intimidad con Adán, ya habiendo salido del paraíso, tienen a su segundo hijo, que fue Abel, al que mataron. Y después tiene a su segundo hijo, su tercer hijo, que se llamó Seth, porque el bueno lo mataron y el malo había huido. Pero nunca menciona que conoció a Adán para su primer hijo. Si no conoció a Adán para su primer hijo, ¿con qué persona o personaje tuvo Eva ese primer hijo? ¿Con quién? El asesino, el que mató a Abel, aquel asesino que mató a Abel, ¿con quién lo tuvo Eva? Pues bien, si nos remontamos al libro del Génesis, es muy interesante, porque dice que cuando estaban en el paraíso, la serpiente se le apareció a Eva, y ella estaba sola, y Adán no estaba por ahí. Pudo haber sido que ese primer hijo era de la serpiente, y me dirán, el primer hijo, el asesino, el que mató a Abel, hijo de la serpiente. Y me dirán, doctor, pero las serpientes no pueden tener hijos. ¿Cómo va a tener una serpiente un hijo con un ser humano, con una mujer? Y fíjense qué interesante, porque la serpiente significa Satanás, no es una serpiente, es una metáfora, es un ángel caído. Y si me dirán, ¿cómo una mujer puede tener un hijo con un ángel caído? Pues bien, miren qué interesante, porque María fue llena y gracia del Espíritu Santo. Pudiera tal vez, que Satanás hubiese engañado a Eva y hacerse pasar por otra cosa, y que Eva haya tenido aquel primer hijo que fue asesino, que mató a Abel, había sido de Satanás, de la serpiente, en vez de haber sido hijo haber sido hijo de su padre real. Y por esa razón, esto es una hipótesis muy curiosa, porque Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, y ese tercer hijo se llamó Set. De ese tercer hijo, Set, vino un linaje bueno, que vino Noé. Y Noé hizo muchas cosas, y Dios lo encontró bueno, pero el hijo del asesino, Abel, sobrevivió por el mundo de alguna forma. Dios mandó el diluvio. Pero fíjense que después del diluvio, que Dios quitó todo el linaje de Satanás, toda obra mala, las cosas malas volvieron. Y dice la Biblia que los nefilines o ángeles caídos regresaron y contaminaron la tierra. Es muy interesante porque Jesús mencionó: generación de víboras, ¿hasta cuándo tendré que vivir entre ustedes? Generación quiere decir descendientes de la víbora, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? Como si hubo una generación o un linaje en la Biblia que viene descendiente de la víbora hasta estos días. Fíjense qué cosa más interesante, que vino no solamente obrando de corazón malo, sino que tenía ese mal ya metido en las entrañas. Y Dios tuvo que hacer un diluvio para borrar todo ese mal y salvar a su creación. Porque Satanás viene para destruir la creación, para romperla y para quitar y hurtar todo lo que Dios hizo. Eso es algo muy interesante. Pero lo más interesante de todo es que llegó un momento que todo lo malo y lo bueno se había juntado. Y ya Dios no quería hacer más el diluvio. No quiso hacer más el diluvio. Y hay una parábola muy interesante que Jesús dijo. Una vez habían dos hermanos, habían plantado una viña llena de trigo, y en la noche vino alguien bien malo y sembró hierba mala. Y le dijeron al padre: tenemos que arrancar todo porque en la noche alguien sembró hierba mala. Y el padre le dijo: no arranquen la cosecha, porque no podemos diferenciar todavía la hierba buena y la mala. Deja que ambas crezcan juntas, y cuando se puedan diferenciar bien, sacaremos a la hierba mala, la vamos a arrojar al fuego, para que la hierba buena no se pierda. Y así está el mundo, que crezca lo malo y lo bueno. Pero en este momento, Dios mandó a su único hijo, de forma que no sea por linaje,
sino que todo aquel que crea en su Hijo sea hijo de Dios, y Él lo recibirá, y Él entregó a su Hijo por muchas personas, por el rescate de muchos. Muchos saben que Dios existe, pero decidieron no creerle. Decidieron en su corazón no creerle porque le creyeron más y les gusta el dinero en exceso, les gusta los negocios en exceso, los negocios sucios, les gusta la avaricia, les gusta las cosas del inframundo, les gusta la idolatría, les gusta la hechicería, la santería, más que amar a Dios. Dios nunca enseñó la hechicería, Dios nunca enseñó la idolatría, Dios nunca mostró la santería ni la astronomía. Eso viene de otro linaje, viene de un linaje de aquel de la serpiente que enseñó todas estas cosas para romper la creación de Dios. Y también dice la Biblia que ese linaje que mató a Abel, también enseñó a los hombres a tener ciencias sin Dios, o sea, medicina vacía, medicina sin Dios, a utilizar la medicina con otros fines. Les enseñó la astrología, les enseñó las ciencias ocultas, pero Dios no es así. Y Dios está diciendo en estos días, en el día de hoy, volver a mí, que todo el que sea manso y humilde de corazón, yo lo recibiré con los brazos abiertos. Y aunque la mujer me fue infiel y me hizo todas esas cosas, y realmente me hicieron una traición y tuvieron un hijo que no era mío, a pesar de todo eso, yo lo amo y yo adopto la humanidad. Y todo pueblo que en mí crea, no hay diferencia para mí. Yo lo adopto y lo tomo y será mi hijo. Y esa parte es muy importante porque ahí está el principio de la sanación y el principio de la curación. Vamos a dar los teléfonos para abrir las líneas, Humberto, para que las personas pregunten lo que quieran preguntar. Sea usted también una persona orgullosa al decir, mi médico es el doctor Luis Felipe Felipe. Y es verdad que nosotros, los que somos pacientes del doctor Luis Felipe, sentimos un orgullo grande cuando lo decimos. Primero porque tenemos un médico que está considerado como uno de los 10 mejores médicos de los Estados Unidos. Segundo, el personal que lo rodea es un personal número 1. Tanto el personal de oficina como los otros médicos al cual le refiere cuando se trata, digamos, de especialistas de corazón, del hígado, del riñón, etc. Él tiene los mejores a su lado. Y de ahí que la salud siempre la hemos tenido como lo más importante. Así que usted, si en verdad piensa en su salud y quiere tener uno de los mejores médicos de los Estados Unidos a su lado, llame ahora. 786-899-0092. 786-899-0092. Ese es el teléfono del consultorio del doctor Luis Felipe Felipe, donde la medicina se tiene como profesión y no como negocio. Estamos en el 175 del West 49 Street en Hialeah, frente a la Biblioteca Kennedy. Así que a llamar ahora, haga su cita al 786-899-0092. Y ahora sí, vamos con las llamadas porque nuestro público quiere hacerle preguntas al doctor y él está preparado para responder. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches. Mire, doctor, yo nada más lo llamo, no le llamo para preguntarle, es solo para decirle que gracias por ser tan buen ser humano. Ya, simple. Gracias por esas palabras. Solo uno bueno es. Y aprecio. Hemos llegado al final de este programa. Pero vamos a estar aquí el próximo jueves a la misma hora, de 7 a 8 de la noche. La medicina siempre debe ser practicada en forma sólida. La medicina es una profesión y no debería ser abusada en forma de negocio. En esta plataforma, en ese programa, en todos mis programas y en mi consultorio, en mis pacientes y en los que llaman, en la mayoría, con Dios decimos, con fe decimos, en Dios nosotros confiamos.
Gracias, Freddy. Gracias, Humberto. Gracias a todos.